Amigos, bienvenidos a Gran Esfera Azul, podcast donde tocamos temas de autoayuda. Te saluda tu amiga Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, hoy me quiero dirigir a ustedes porque he recibido un sinnúmero de correos electrónicos debido a una entrevista que realicé hace unas semanas atrás hablando del caso de Derek Rosa, que es un jovencito de 13 años que reside en Hialeah, Florida, y que ha sido acusado de haberle arrebatado la vida a su madre de una forma muy horrorosa. Y este caso ha acaparado la atención mundial y la audiencia se ha dividido. Hay personas que piensan muy apasionadamente de que él no es culpable y otras que sí piensan que él es culpable. Y ha surgido un debate muy grande. También se ha abierto la puerta a que hayan personas aquí en YouTube que han tomado ventaja y por querer 5 minutos de fama y ganar vistas y seguidores, están inventando noticias falsas, editando videos para apoyar su narrativa. Y eso yo no lo encuentro justo porque creo que todos debemos de querer encontrar la verdad y hacerle justicia a esa madre tan joven que perdió su vida y ha dejado a 2 niños menores de edad. Derek solamente tiene 13 años. Para mí, todavía es un niño. Y es un niño que necesita ayuda, haya cometido este crimen o no, haya sido influenciado para cometer este crimen o no. Lo que él ha enfrentado puede traumatizar a cualquiera, incluyendo a un adulto, pero mucho más a un niño que no tiene la capacidad intelectual de procesar lo que le está pasando y lo que va a enfrentar, las consecuencias de un crimen. Ustedes que han estado conmigo desde el principio de este podcast y a las personas que se están uniendo en estos momentos que les doy la bienvenida, ustedes pueden ir a mi canal o donde quiera que se escucha mi podcast, que está en todas las plataformas, disponible de gratis. Están mis credenciales. Me veo en la necesidad de explicar cuáles son mis credenciales. Yo tengo una maestría en educación y un bachillerato en estudios del niño, de la familia, y me concentré en la edad adolescente. ¿Qué quiere decir tener una maestría? Pues que yo demostré dominio de esa materia. Por ende, tengo autoridad para hablar sobre temas educativos. Y bajo educación, yo tuve que tomar un sinnúmero de clases en el área de humanidades, que incluye psicología, sociología, consejería, y mi enfoque fue en el desarrollo del niño de la edad de 0 a lo que son los 13 años, esa edad preadolescente, y después de los 13 años la edad adolescente. He tenido muchas experiencias de trabajo, lo mismo con niños, con familias, con estudiantes. Y en los pasados 15, 16 años me he enfocado a trabajar con mujeres que han sido víctimas de todo tipo de abuso. Yo tengo la autoridad, los conocimientos y puedo hablar inteligentemente de casos como este, porque lo he estudiado
y sigo estudiando. Yo me preparo antes de sentarme delante de este micrófono. Y lo que a mí me gustaría que ustedes entiendan es cuando a mí me invitan a una entrevista, yo me limito a contestar las preguntas como me las hacen. Hay que entender que la persona que te hace esa entrevista más tarde la va a editar y va a decidir qué es pertinente que se quede en la entrevista y lo demás lo van a quitar. Por la razón que sea, por falta de tiempo, porque tal vez no apoya la narrativa que ellos quieren, pues que el público aprenda de ese episodio. Sí, porque todos tenemos nuestra opinión. Y eso hay que entenderlo cuando uno concede una entrevista. Muchas veces las personas asumen que yo soy psicóloga, que doy terapia. Yo siempre mando mis credenciales. Y me ha pasado que le he tenido que pedir a alguien que por favor cambie el título de ese episodio, porque siento que no me está representando correctamente. Pero mis credenciales están disponibles en todas partes. Yo me presento al principio de cada episodio como educadora y consejera de vida. El propósito de este podcast siempre ha sido educar. Yo sí soy experta en autoayuda porque desde que tengo uso de razón y entendí que tenía una discapacidad en la vista, me tuve que autoayudar porque crecí en un tiempo donde no habían las acomodaciones necesarias para ayudar a niños con discapacidades, no habían leyes que protegían a las personas con discapacidades y me las tuve que ingeniar para poder lograr mis metas y mis sueños. Así que ahí sí me considero una experta en autoayuda y quiero poder ayudar a esos padres que me escuchan, que tal vez tienen hijos que enfrentan retos en estos momentos, más en los momentos que estamos viviendo de esta sociedad que está tan atada a la tecnología, a las redes sociales, a todas las plataformas que hay disponibles, que nuestros niños están siendo bombardeados con información que muchas veces no es la correcta, que se pueden influenciar de otras personas que se disfrazan, que pretenden a veces ser niños y son adultos, que pretenden ser los amigos de nuestros hijos, pero en realidad son bullies, que pretenden el darles información para ayudarlos, y no es cierto. Ese ha sido, es y será el propósito de Gran Esfera Azul. Y si en algún lugar no me representan de la manera correcta o algo a ustedes no les suena bien, siempre en general, no solamente con este podcast, pero vayan a la fuente, busquen respuestas, busquen la verdad. Hay que aprender a discernir lo que es cierto y lo que es falso. No crean lo primero que ustedes escuchen, inclusive lo que yo les diga aquí, lo pueden poner en duda y ir a buscar si lo que yo dije es la información correcta o no. Pueden debatir conmigo, claro que sí, pero lo que yo les pido que lo hagan de una manera respetuosa. Hubo un caballero que me escribió y me dijo que por mi condición en la vista yo no podía hablar de las fotos de la escena del crimen y no podía hablar del lenguaje corporal de Derek. Sí, usted tiene toda la razón, caballero, y nunca lo he hecho. No lo hice en esa entrevista y no lo pienso hacer en este episodio ni en episodios futuros, porque yo entiendo mis limitaciones. Y para eso,
lo puedo delegar, que de hecho tengo un colega que ya ha hecho varias entrevistas hablando de este caso y se llama Fernando Fernández, que es un investigador privado que trabaja en casos forenses en Puerto Rico y a nivel internacional y que es un especialista en lenguaje corporal. Estoy segura que lo voy a invitar aquí al programa cuando sea pertinente. ¿Cuál es mi papel? Hablando de este caso en específico, es como educadora con conocimientos del desarrollo del niño y estudios en la familia, y voy a ayudar a los padres a entender cuáles son esas banderas rojas, esos comportamientos de conducta preocupantes que puedan observar en un niño, en su familia, en un niño que ustedes estimen, que sea hijo o hija de alguna amistad, de algún compañero de trabajo, y que tal vez ustedes les puedan decir, yo he observado tal cosa y está este podcast que ha ofrecido información que a lo mejor te puede servir de utilidad. Porque esto es lo maravilloso de sentarse delante de este micrófono, que al ustedes escuchar lo que yo les ofrezco, lo compartan, ustedes no saben a quién puedan estar ayudando. En esta entrevista yo nunca aseguré que este jovencito fuera culpable o no culpable. De hecho, tuve mucha delicadeza en hablar de él porque yo lo considero solamente un niño todavía. Aunque él ya cae en la edad adolescente, pero había acabado de cumplir sus 13 años. Y yo soy madre. Y no me gustaría que nadie etiqueteara a mis hijos apresuradamente y sin tener la información correcta. La pregunta del millón, ¿por qué Derek o un niño como Derek podría cometer un crimen así? Es una respuesta complicada, porque de hecho, y lo dije en esa entrevista, a un niño de 13 años no se le puede diagnosticar con un desorden de personalidad antisocial, como he visto que hay personas que lo han etiquetado de psicópata, de sociópata. No se les puede diagnosticar cuando son menores de 18 años. Mas, sin embargo, sí se pueden identificar ciertos patrones de conducta que son repetitivos y que son preocupantes y problemáticos. Como por ejemplo, que un niño demuestre no ser empático, compasivo, que demuestre bondad hacia sus familiares, hacia ninguna otra persona en general, que demuestre no sentir remordimiento, arrepentimiento de haber cometido algo incorrecto. Es más, muchas veces no lo ven como algo incorrecto. Tienden a ser niños irresponsables, que se irritan fácilmente, que agreden verbal o físicamente a otra persona, se enfocan muchas veces en la violencia, también tienden a ser irresponsables, irrespetuosos, usan nombretes para referirse a otras personas, demuestran actitudes de bullying donde acosan y intimidan, no solamente a adultos, pero en especial a otros niños. Todas estas cosas que yo estoy describiendo son banderas rojas, son alertas que nos pueden indicar que aquí hay problemas. Y muchas veces los maestros son fuentes muy importantes que nos pueden dejar saber que hay problemas de conductas dentro del salón de clase.
Y por eso hay que escucharlos. No es fácil, amigos, que como padre o como madre escuchemos que nuestro hijo o nuestra hija pueda tener alguna de estas características. Porque tal vez no las están expresando en casa, pero si son constantes, o sea, que pasan una vez al día, muchas veces al día, muchas veces en semana, o sea, son repetitivas, constantes y a veces en algunos casos permanentes. No son cosas temporeras que a lo mejor el niño tuvo un mal día y reaccionó de tal manera que no era la mejor. Eso nos puede pasar a todos. En esta entrevista también expliqué que un niño puede heredar un problema de salud mental o lo puede aprender de su ambiente. Por ejemplo, dentro del ambiente puede venir el niño de una familia disfuncional. Puede venir el niño de una situación de abuso o negligencia. Dentro de esa disfunción, aparte del abuso y la negligencia, pueden haber abusos de sustancias, de alcohol, de drogas, de sus padres, no ser personas educadas y que repiten patrones de conducta aprendidos y se lo pasan a sus hijos. Yo nunca dije que ese fuera el caso de Derek. ¿Qué sabemos de Derek? Que aparente y alegadamente era un niño muy educado, con muy buenas notas, de un buen temperamento. Pero la realidad, amigos, es que cuando la puerta de una casa se cierra, no sabemos qué está pasando allá adentro. Sabemos que él venía de padres divorciados. No sabemos cómo terminó esa relación y cómo afectó a Derek. Derek ya tenía un hombre en su casa, la pareja de su madre, que para todos los efectos era su padrastro. No sabemos cómo ese señor se llevaba con su mamá. ¿Qué tipo de padrastro era con Derek? Sí, las personas en el entorno de Derek pueden comentar que él hablaba bien de su padrastro, de su mamá, en general, pero ninguno de nosotros sabemos qué pasaba cuando esa puerta se cerraba. Todavía no hay evidencia para culpar al padrastro de Derek de haber cometido este crimen. Ya muchas personas lo están asegurando. Mas, sin embargo, definitivamente estoy segura que la defensa está mirando todos los ángulos. En la llamada de Derek al 911, cuando él confiesa este crimen, y él lo confesó, o sea que cuando yo contesté preguntas, me dejé llevar por la confesión de Derek. Ahí en esa llamada, yo escuché miedo cuando él habló de su padrastro, de las llamadas que el padrastro estaba haciendo en ese momento al celular de su madre. Él estaba cuestionando si debía contestar o no. La persona que lo atendió en la llamada al 911 le dijo que no contestara la llamada. Él estaba preocupado que qué iba a pasar cuando su padrastro llegara y viera cómo estaba el apartamento y lo que había ocurrido. Ahí había un miedo. Tal vez porque él se sentía culpable de lo que había hecho, que había terminado con la vida de su madre, la pareja de ese señor. Y ese señor es el padre de su hermanita recién nacida. O él sentía terror hacia este señor por alguna razón. Aquí hay muchas variables que se pueden discutir, mas sin embargo, yo no puedo asegurar qué fue lo que pasó. Cuando el caso comience oficialmente en abril, vamos a empezar a escuchar el testimonio de muchas personas en el entorno de Derek. Y tenemos que esperar, amigos, sería irresponsable en estos momentos asegurar una cosa o la otra. Aquí hay que encontrar la verdad
cualquiera que sea, hay que hacerle justicia a esa madre que perdió su vida. Quiero aclarar también que dije que estuve de acuerdo con la decisión del juez de poner a Derek en la cárcel. ¿Saben por qué? Porque aquí hay que basarse en lo horrible que fue este crimen. Y si Derek cometió este crimen, él sería un peligro para la sociedad. Si a él le ocurrió algo, una reacción psicótica transitoria que lo hizo cometer ese crimen, pues sí, amigos, desgraciadamente es un peligro para otras personas. No sabemos si él siente resentimiento hacia ese padrastro, hacia su hermanita, pero a la misma vez creo que él está protegido en estos momentos en la cárcel, porque yo he visto que hay personas que han dicho que acabarían con la vida de Derek porque lo encuentran culpable. ¿Quiénes son esas personas para decir eso? Entonces en estos momentos yo pienso que él está más seguro en la cárcel y espero que ahí él esté recibiendo ayuda psicológica de una persona especializada en psicología forense que tenga licencia en el área de salud mental y que sepa evaluarlo, porque eso es lo correcto. Se ha dicho que él estaba expresando celos tal vez hacia su hermanita y que debió terminar con la vida de su hermanita si él sentía celos hacia ella y no terminar con la vida de su madre. Amigos, no sabemos lo que él estaba pensando y sintiendo. Y a veces se puede sentir celos hacia una persona, pero entonces descargar sobre otra, porque él aquí pudo haber culpado a su madre de haber traído a esa bebé inocente a la vida de ellos y haber dirigido ese resentimiento hacia su madre. Han habido casos de niños que han cometido un crimen y más tarde le han expresado al psiquiatra, al psicólogo forense, que sentían esos resentimientos y no los habían expresado, o que escuchaban voces que los hicieron cometer ese crimen y ellos no entendían por qué estaban escuchando esas voces. Esto es muy complejo y el que no tiene los conocimientos para hablar de esto no debería estar asegurando nada. Todos podemos emitir nuestra opinión, claro que sí, especular, pero no asegurar y mucho menos amenazar a nadie, ni al padrastro de este niño, ni al niño directamente, ni a ningún familiar de este niño. Para terminar, amigos, quiero aclarar los comentarios que se hicieron en esa entrevista acerca de los juegos de video que tienden a ser violentos. Yo me basé en los estudios que se han hecho con relación a jugar este tipo de juegos y la violencia que puedan despertar en un niño. Ustedes tienen que entender que las compañías que hacen estos juegos los van a distribuir, se van a lavar las manos al ponerle una etiqueta y decir la edad recomendada es tal, pero cuando llega a manos de ustedes como padres, todos los que somos padres somos responsables de seguir esa recomendación, porque por algo se hace, y sentarnos con nuestros hijos a tener esa conversación, que ese es un juego y no se debe de traer a la realidad una fantasía. Y hay que explicarles lo peligrosa que son las armas de fuego y cualquier arma. Si coleccionamos cuchillos en nuestra casa y no tenerlos accesibles a ese niño, por más que se haya tenido esa conversación. Nosotros somos responsables por eso y no debemos permitir que un juego de video o el teléfono inteligente o la computadora, el televisor, sea quien cuide y eduque a nuestros hijos. Creo que fui muy clara en eso, en que debemos estar envueltos en la vida de nuestros hijos, conocer a sus maestros, a sus amigos, cualquiera que esté en contacto
con nuestros hijos. ¿Y por qué no revisarles el teléfono y la computadora? ¿Quién se las compró? ¿Ustedes? Mientras que sean menores de edad. Ustedes como padres tienen el derecho a cuestionar el tiempo, el uso y con quién nuestros hijos se están relacionando. Y estos estudios que se han hecho en relación a los juegos de video nos dan información muy valiosa de cómo un niño puede procesar esa información. Ahora ustedes imaginen, que nunca dije que era el caso de Derek, que un niño que ya tiene tendencias a ser agresivo, violento, que no respeta a los demás, todas las características que describí en este podcast, vea ese juego de video y quiera traer esa fantasía a la realidad. Claro que los va a afectar. Ahora hay otros niños que lo ven como lo que es un juego y que entienden que uno no se debe de comportar de una manera violenta y mucho menos cometer un crimen. Eso hay que entenderlo. Mi papel aquí siempre va a ser educarlos. Y si me equivoco en algo, voy a ser la primera en reconocerlo. Y estoy abierta a debatir con ustedes y invito a cualquiera de ustedes que tenga una duda, que tenga una pregunta, a que se comunique conmigo. Invito a otros colegas de YouTube, que hay muchos que están haciendo un trabajo excelente trayendo todos los ángulos de este caso, a que vengan aquí a mi programa y comuniquen lo que han aprendido, comuniquen sus opiniones, pero siempre con respeto. Y espero, amigos, que esta información haya sido de uso para ustedes y les agradezco siempre su atención. Y en donde quiera que ustedes se encuentren, en esta gran esfera azul, les envío un abrazo enorme desde aquí, mi rinconcito. Hasta que nos volvamos a escuchar. Nota legal. El podcast Gran Esfera Azul tiene como único propósito el educar y entretener. Su participación en este podcast es totalmente voluntaria. Las opiniones y información emitidas en el podcast Gran Esfera Azul no tienen la intención de servir como sustituto al consejo, evaluación, diagnóstico y tratamiento de un médico o profesional con licencia en el área de salud mental. Muchas gracias.